En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas arrasaron Jerusalén piedra por piedra, destruyeron el templo, masacraron a miles, esparcieron al pueblo hebreo hacia los 4 rincones del mundo, y entonces pronunciaron la sentencia final: Israel ha dejado de existir. Durante casi 2000 años, esa sentencia pareció definitiva. Los judíos vagaron por la tierra sin nación, sin ejército, sin bandera. Fueron perseguidos en Europa, expulsados de España, encerrados en guetos, quemados en hornos. Y cada imperio que intentó borrarlos de la historia creyó que finalmente lo había logrado. Pero el 14 de mayo de 1948 algo imposible sucedió. Una nación que había estado muerta por 20 siglos volvió a respirar. Los huesos secos profetizados por Ezequiel literalmente volvieron a la vida. ¿Cómo es posible que un pueblo sobreviva sin tierra durante milenios? ¿Qué fuerza invisible protege a Israel cuando todos los imperios que intentaron destruirlo ya son polvo? Y aquí está lo más perturbador de todo. Esto no es solo historia antigua. Es profecía viva que se cumple ante nuestros ojos. Porque según la palabra de Dios, Israel no es simplemente una nación más en el mapa geopolítico, no es una superpotencia militar, no es un accidente histórico. Israel es una señal profética, una llave maestra que abre el entendimiento del plan eterno de Dios para toda la humanidad. Lo que descubrirás en este video va mucho más allá de política o partidismos. Trasciende fronteras ideológicas y denominaciones religiosas, porque estamos hablando de algo que Dios mismo estableció hace 4000 años y que ningún poder humano puede deshacer. Quédate hasta el final, porque lo que vas a comprender cambiará para siempre tu manera de ver la historia, la profecía y el plan redentor de Dios. Esto no es opinión, es lo que la palabra de Dios revela. Hay una verdad fundamental que debemos entender antes de continuar. Dios no piensa como nosotros pensamos. Sus caminos no son nuestros caminos. Isaías 55, 8, 9 lo expresa con claridad absoluta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad es crucial para entender lo que estás a punto de descubrir. Porque cuando miramos a Israel desde la perspectiva humana, vemos conflictos geopolíticos, disputas territoriales, tensiones internacionales, vemos titulares de noticias, resoluciones de la ONU, debates políticos sin fin. Pero cuando miramos a Israel desde la perspectiva de Dios, vemos algo completamente diferente. Vemos un pacto eterno. Vemos profecías cumpliéndose. Vemos el reloj profético de Dios marcando cada segundo hacia el cumplimiento final de su plan redentor. Y aquí está lo que muchos no comprenden. Israel no existe para ser una superpotencia mundial. No está llamada a dominar militarmente sobre las naciones. No es el centro de poder económico o político del planeta. Israel existe para ser una señal. Un testimonio viviente de la fidelidad inquebrantable de Dios. Una demostración visible de que cuando Dios hace una promesa, esa promesa permanece para siempre, sin importar cuántos siglos pasen, sin importar cuántos imperios se levanten en contra. Desde hace más de 3500 años, este pequeño pedazo de tierra en medio del desierto ha sido el centro de guerras, imperios, religiones y profecías. Pero lo más extraordinario no es que haya sobrevivido, sino que cada vez que alguien intentó borrarlo del mapa, fue ese alguien quien desapareció. Egipto cayó, Asiria fue olvidada,
Babilonia se desvaneció, Roma se fragmentó, los nazis fueron aplastados, pero Israel sigue aquí, no por fuerza militar, no por alianzas políticas, sino porque hay un pacto eterno operando detrás de todo lo visible. Según la Biblia, la existencia de Israel no depende de ejércitos, estrategias ni gobiernos humanos. Depende de un pacto inquebrantable firmado por Dios mismo con Abraham, Isaac y Jacob, un pacto que trasciende el tiempo, la geografía y las circunstancias. Un pacto que, a diferencia de los tratados humanos, no puede ser roto, anulado ni olvidado. Y lo más sorprendente es que ese pacto sigue activo hoy, no porque Israel sea perfecta, sino porque Dios es fiel. Lo que vas a descubrir en este mensaje no es propaganda política, no es defensa de ningún gobierno terreno, no es un análisis geopolítico desde perspectivas humanas. Esto es pura enseñanza bíblica, pura revelación profética, pura palabra de Dios aplicada a los acontecimientos que estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos, y tiene implicaciones profundas para tu vida espiritual, para tu comprensión del carácter de Dios y para tu preparación para lo que aún falta por cumplirse. Antes de continuar, déjame preguntarte algo desde lo más profundo de tu corazón. ¿Crees que lo que está sucediendo con Israel en nuestros días es casualidad humana? ¿O es el cumplimiento exacto de lo que fue profetizado hace miles de años por los profetas inspirados por el Espíritu Santo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta reflexión es fundamental. Y si este tema toca las fibras más profundas de tu espíritu, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vamos a revelar aquí transformará tu entendimiento de las Escrituras. Esto no es historia común, esto no es análisis político superficial, esto es profecía viva respirando ante nuestros ojos, y estás a punto de descubrir por qué Israel jamás será destruido. ¿Y qué significa esto para el plan eterno de Dios, para toda la humanidad, incluyéndote a ti? El pacto eterno, la raíz invisible de la indestructibilidad. Todo comienza en un momento específico de la historia, no con un rey, ni con un ejército, ni con una conquista militar. Comienza con un anciano llamado Abraham, parado en medio del desierto, escuchando una voz que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Según el libro de Génesis, capítulo 12, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este no fue un simple llamado, fue una declaración profética de dimensiones cósmicas. Dios no estaba pidiendo permiso, estaba anunciando un plan que no dependía de la voluntad humana. Un plan que involucraría no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Años después, cuando Abraham ya era demasiado anciano para tener hijos, Dios reafirmó ese pacto con palabras aún más poderosas. Génesis 17:7 lo deja claro sin ambigüedad. «Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti». ¿Notaste esas dos palabras? Pacto perpetuo, no temporal, no condicional, perpetuo. En el mundo antiguo, los pactos entre reyes y naciones siempre incluían cláusulas de cancelación. Si una de las partes fallaba, el acuerdo quedaba anulado. Pero este pacto con Abraham no funcionaba así. Dios mismo pasó entre los animales sacrificados mientras Abraham dormía, simbolizando que él solo asumiría la responsabilidad de cumplir ese pacto. ¿Qué significa eso? Que incluso si Israel fallaba, el pacto seguiría en pie.
porque no dependía de la fidelidad de Israel, sino de la fidelidad de Dios. Y eso no fue todo. Dios renovó ese mismo pacto con Isaac, el hijo de Abraham, luego con Jacob, el nieto de Abraham, y cada vez que lo renovaba, añadía más detalles: tierra, descendencia, bendición, protección, una promesa que se extendía hasta 1000 generaciones, según el Salmo 105. 1000 generaciones. Eso no es una metáfora, es una declaración de eternidad. Ahora bien, es fundamental comprender que este pacto no fue establecido para hacer de Israel una superpotencia mundial que dominara a las demás naciones. No fue diseñado para crear un imperio político o económico invencible. Según las Escrituras, el propósito era mucho más profundo y espiritual. Israel fue elegida para ser luz a las naciones, como dice Isaías 49:6, una nación a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Cómo? A través del Mesías que vendría de su linaje, a través de la revelación de la palabra de Dios que sería preservada por ellos, a través de un testimonio vivo de la fidelidad divina. Algunos podrían preguntar, pero si Israel desobedeció tanto a Dios, ¿no debería él haber cancelado ese pacto? Esa es precisamente la pregunta que muchos imperios se hicieron a lo largo de la historia. Y por eso intentaron destruir a Israel, creyendo que Dios mismo había abandonado a su pueblo. Pero la Biblia responde a esa pregunta de manera contundente en Jeremías 31, 35, 37. Ahí dice: si faltaren estas leyes delante de mí, la descendencia de Israel también cesará de ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué leyes? Las del sol, la luna y las estrellas. En otras palabras, Israel dejará de existir solo cuando el universo deje de funcionar. Esto no es teología abstracta, es el fundamento de algo mucho más grande. Porque si Dios rompiera su pacto con Israel, entonces ninguna otra promesa bíblica sería confiable. La salvación, el perdón, la gracia, todo quedaría en duda. Por eso el profeta Malaquías escribió: yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La existencia continua de Israel no es un accidente político, no es resultado de estrategias diplomáticas humanas, es la prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Y aquí está la parte que hace que esto sea tan visual, tan cinematográfico, tan profundamente espiritual. Imagina por un momento la escena: un anciano en el desierto, sin ejército, sin riquezas, sin poder político. Solo una promesa, y esa promesa se convierte en 12 tribus, luego en una nación, luego en un reino. Y cuando ese reino es destruido, la promesa no muere, se mantiene viva a través del fuego, del exilio, de la persecución. Se mantiene viva durante 20 siglos sin tierra. Y finalmente, en 1948, esa promesa regresa a la vida con bandera, con idioma, con nación restaurada. Eso no es política humana, eso es intervención divina, eso es milagro profético. Pero este pacto eterno no solo explica la existencia de Israel, también explica algo aún más perturbador desde la perspectiva espiritual. ¿Por qué todos los que intentaron destruirla terminaron destruidos? Y cuando comprendas este patrón histórico profético, tu visión de cómo Dios opera en la historia cambiará para siempre. El patrón histórico: imperios caen, Israel permanece. Hay un patrón en la historia que se repite con una precisión casi sobrenatural. Y ese patrón revela algo profundo sobre el carácter de Dios y su manera de obrar en la historia humana. El patrón es este: cada imperio que intenta destruir a Israel termina siendo destruido primero. No es una exageración. No es coincidencia política. Es un hecho verificable en cada período de la historia humana que nos enseña una verdad espiritual fundamental.
Comencemos con Egipto. Durante más de 400 años, los israelitas fueron esclavizados en Egipto. Faraón no solo los oprimió con trabajo forzado, ordenó el asesinato masivo de todos los niños hebreos varones. El objetivo era claro: exterminio total. Pero entonces vino el éxodo, las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo. Y el ejército más poderoso del mundo antiguo fue tragado por las aguas. Egipto nunca recuperó su grandeza. Hoy es una sombra de lo que fue. Pero Israel sigue aquí. Después vino Asiria. Entre los años 740 y 722 a.C., el imperio asirio conquistó el reino del norte de Israel y deportó a las 10 tribus. Los asirios eran conocidos por su brutalidad extrema. Empalaban a sus enemigos, arrasaban ciudades enteras, creían que habían borrado a Israel del mapa. Pero 100 años después, Asiria fue completamente destruida por Babilonia. Hoy, Asiria no existe ni como nación ni como cultura, pero Israel sigue aquí. Luego llegó Babilonia. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén, quemó el templo y llevó al pueblo judío al cautiverio. Babilonia era la superpotencia indiscutible de su época. Sus murallas eran indestructibles, sus jardines colgantes eran una maravilla del mundo. Y sin embargo, 70 años después, Babilonia cayó ante los persas en una sola noche, exactamente como el profeta Daniel había profetizado. Hoy, Babilonia es solo un sitio arqueológico en el desierto iraquí, pero Israel sigue aquí. El imperio persa permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, pero luego vino Amán, el ministro del rey, con un plan para exterminar a todos los judíos del imperio en un solo día. El libro de Esther narra cómo ese plan fue revertido milagrosamente. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y aunque Persia continuó existiendo por siglos, eventualmente fue absorbida por otros imperios. Pero Israel sigue aquí. Después vino el imperio seleucida, Antíoco IV. Epífanes profanó el templo de Jerusalén, prohibió la práctica del judaísmo y ordenó la ejecución de cualquiera que circuncidara a sus hijos o guardara el sábado. Su objetivo era helenizar completamente a los judíos, borrando su identidad espiritual y cultural. Pero entonces vino la rebelión macabea, y aunque Antíoco murió en una agonía descrita en los textos históricos como devorado por gusanos, Israel se levantó de nuevo. El imperio seleucida desapareció, pero Israel sigue aquí. Luego llegó Roma. En el año 70 a.C., el general Tito destruyó el templo de Jerusalén, cumpliendo exactamente la profecía de Jesús en Mateo 24. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados, otros fueron vendidos como esclavos. Jerusalén fue arrasada. Y Roma declaró: Judea ha dejado de existir. Pero en el año 476 d.C., el poderoso imperio romano colapsó. Hoy solo quedan ruinas de su grandeza, pero Israel sigue aquí. Durante la Edad Media, los judíos fueron expulsados de Inglaterra, Francia, España y Portugal. La Inquisición española torturó y quemó a miles de judíos. Los pogromos rusos mataron a decenas de miles más. Cada nación que participó en estas persecuciones eventualmente cayó en decadencia o fue transformada radicalmente. Pero el pueblo judío, a pesar de no tener tierra, preservó su idioma, su religión, su identidad y siguió existiendo. Y luego vino el intento más sistemático y diabólico de todos, el Holocausto. Entre 1939 y 1945, los nazis asesinaron a 6 millones de judíos en un plan deliberado de exterminio total. Hitler creía que el Tercer Reich duraría 1000 años. Duró 12. Alemania fue dividida, humillada, ocupada.
Y solo 3 años después del fin del Holocausto, en 1948, la profecía de Israel renació como nación. Se cumplió literalmente. Huesos secos volvieron a la vida. Ahora bien, ¿qué nos enseña espiritualmente este patrón? No nos enseña que debamos celebrar la caída de naciones. No nos enseña odio ni venganza. Nos enseña algo mucho más profundo, que Dios mantiene sus pactos, que cuando Él dice algo se cumple, que ningún poder humano, por más grande que parezca, puede deshacer lo que Dios ha establecido. Este patrón está respaldado por la palabra de Dios en Jeremías 30:11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones, entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Esto no es nacionalismo, esto no es superioridad étnica, esto es revelación profética sobre cómo Dios obra en la historia para cumplir sus propósitos redentores. Israel ha enterrado a todos sus enemigos históricos, pero Israel sigue de pie, no por su fuerza militar, no por su astucia política, sino porque el Dios que hizo el pacto es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso no es el final de la historia profética, es solo el comienzo de algo aún más grande que está por revelarse. La diáspora milenaria, el milagro de la preservación sin tierra. Lo que sucedió con Israel entre los años 70 d.C. y 1948 d.C. es, desde cualquier perspectiva racional, absolutamente imposible. Ninguna nación en la historia humana ha sobrevivido casi 2000 años sin territorio, sin gobierno, sin ejército y sin perder su identidad. Esto no es solo un fenómeno histórico curioso. Es una señal profética que nos enseña algo profundo sobre el carácter inmutable de Dios. Piénsalo bien. Cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 y luego aplastaron la última rebelión judía en el año 135, el pueblo judío fue dispersado hacia todos los rincones del mundo conocido. Algunos fueron a Europa, otros a África del Norte, otros al Medio Oriente, y con el tiempo surgieron comunidades judías en lugares tan distantes como India, China, Etiopía y Yemen. Pasaron siglos, generaciones enteras nacieron y murieron sin haber visto jamás Jerusalén. Según todas las leyes de la asimilación cultural, Israel debería haberse disuelto completamente en otras naciones. Debería haber olvidado su idioma, debería haber abandonado su religión. Debería haberse mezclado tanto con otros pueblos que su identidad desapareciera. Así es como funcionan las conquistas y las diásporas. Los asirios dispersaron a las 10 tribus del norte y esas tribus nunca regresaron. Fueron absorbidas, olvidadas, pero con los judíos fue radicalmente diferente. A pesar de estar esparcidos por cientos de naciones, a pesar de hablar decenas de idiomas diferentes, a pesar de vivir bajo sistemas políticos y religiosos hostiles, los judíos mantuvieron algo increíble: su identidad. Siguieron leyendo la Torá, siguieron celebrando la Pascua, siguieron circuncidando a sus hijos, siguieron guardando el sábado, y cada año, al final de la cena de Pascua, repetían la misma frase: el próximo año en Jerusalén. No era una metáfora poética. Era una esperanza profética arraigada en las promesas de Dios. Pero ¿cómo es posible esto? Desde el punto de vista humano, no lo es. Los babilonios habían deportado a los judíos durante 70 años, y muchos de ellos regresaron. Los persas permitieron la reconstrucción del templo, pero después del año 70 d.C. no hubo retorno inmediato. No hubo templo, no hubo esperanza visible. Y sin embargo, el pueblo judío no solo sobrevivió, sino que en muchos lugares prosperó intelectualmente, científicamente, artísticamente. Muchos estudiosos bíblicos sugieren que esto solo puede explicarse por la intervención directa de Dios cumpliendo sus profecías.
Deuteronomio 33:4 profetizó esto exactamente. Entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aunque tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios. Esta profecía fue escrita más de 1000 años antes de la destrucción de Jerusalén, y se cumplió exactamente. Durante esos casi 2000 años de exilio, los judíos enfrentaron persecuciones constantes. En Europa fueron culpados de la peste negra, en Rusia fueron víctimas de pogromos brutales, en España fueron expulsados por la Inquisición. Y en el siglo XX enfrentaron el intento más organizado de genocidio en la historia humana. Pero, a pesar de todo eso, nunca dejaron de existir, nunca olvidaron quiénes eran, nunca abandonaron la esperanza del regreso. Y entonces llegó el momento más cinematográfico y proféticamente significativo de todos. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Por primera vez en 1900 años, los judíos tenían un país propio. Tenían bandera, tenían gobierno, tenían ejército. Y lo más sorprendente, lo hicieron en la misma tierra que Dios había prometido a Abraham casi 4000 años antes. Pero desde la perspectiva espiritual, esto no fue solo un logro político o diplomático. Fue el cumplimiento literal de profecías bíblicas escritas hace más de 2500 años. Amós 9, 14, 15 dice: «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y no serán arrancados jamás de su tierra que yo les di, dice Jehová tu Dios». Ezequiel 37 describe la visión del valle de los huesos secos, huesos que vuelven a la vida, carne que se forma sobre ellos y un espíritu que entra en ellos. Era una imagen profética de la restauración de Israel como nación. Según las Escrituras, el renacimiento de Israel en 1948 es el cumplimiento profético más grande de los últimos 2000 años, porque no fue solo un evento político. Fue un milagro histórico que desafía toda lógica humana. Una nación que había estado muerta por casi 20 siglos volvió a respirar. Un idioma que había estado muerto como lengua hablada, el hebreo, fue resucitado. Niños en Tel Aviv hablaban hebreo moderno basado en textos de 3000 años de antigüedad. Eso nunca había sucedido antes en la historia de la humanidad. Y aquí está lo más poderoso de todo desde la perspectiva espiritual. Esto no fue el final del cumplimiento profético. Fue solo el comienzo. Porque según las Escrituras, Israel no solo iba a regresar físicamente a la tierra, también iba a experimentar una restauración espiritual, y esa parte de la profecía aún está por cumplirse plenamente. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender algo crucial que la palabra de Dios revela. ¿Por qué Israel rechazó al Mesías en su primera venida? ¿Y qué dice la Biblia sobre su reconocimiento futuro? Porque este misterio espiritual es clave para entender el plan completo de redención de Dios para toda la humanidad. El rechazo temporal. El misterio del endurecimiento de Israel. Aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda espiritualmente. Porque si Dios tiene un pacto eterno con Israel, si los ha protegido sobrenaturalmente a través de todos los imperios, si los trajo de vuelta a su tierra después de 2000 años, ¿por qué la mayoría de los judíos hoy no reconocen a Jesús como el Mesías? Esta pregunta no es política, es profundamente espiritual y profética. Esta es una de las preguntas más complejas y dolorosas de toda la teología bíblica. Y la respuesta no es simple,
pero está claramente explicada en el Nuevo Testamento, especialmente en los capítulos 9 al 11 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo se enfrenta directamente a este misterio desde una perspectiva espiritual profunda. Pablo, que era judío, fariseo y profundamente versado en las Escrituras, escribe algo sorprendente en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí hay tres palabras clave que cambian todo: en parte, hasta que y plenitud de los gentiles. Primero, en parte. El endurecimiento de Israel no es total. Siempre ha habido un remanente de judíos que sí creyeron en Jesús como Mesías. Los primeros discípulos eran todos judíos. Los apóstoles eran judíos. Las primeras iglesias en Jerusalén, Judea y Galilea eran completamente judías. Y hoy miles de judíos mesiánicos alrededor del mundo reconocen a Yeshua, Jesús, como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, el endurecimiento nunca fue completo. Segundo, hasta que. Esta palabra indica temporalidad, no permanencia. El endurecimiento tiene una fecha de caducidad establecida por Dios. No es eterno, no es irreversible. Es una condición temporal que Dios mismo ha permitido con un propósito redentor específico. Y ese propósito está conectado con la tercera frase, la plenitud de los gentiles. Durante casi 2000 años, el Evangelio se ha extendido por todo el mundo, principalmente entre los no judíos. Según el plan profético revelado en las Escrituras, Dios usó el rechazo parcial de Israel para llevar la salvación a todas las naciones del mundo. Y una vez que ese número completo de gentiles haya entrado en el reino de Dios, entonces Israel experimentará una restauración espiritual colectiva. Y Pablo no se detiene ahí. En Romanos 11, 26, 27, continúa con una declaración profética poderosa. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Esta es una profecía directa de un evento futuro. Un momento en la historia cuando la nación de Israel, como un todo, reconocerá a Jesús como su Mesías. Pero ¿cómo sucederá esto según la palabra de Dios? Aquí es donde las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento se conectan de manera extraordinaria. El profeta Zacarías, escribiendo 500 años antes de Cristo, profetizó esto en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es una de las profecías más poderosas y visuales de toda la Biblia. Describe un momento futuro cuando el pueblo de Israel mirará a aquel a quien traspasaron, y lo reconocerán. Habrá un lamento nacional, un arrepentimiento colectivo, un encuentro transformador con el Mesías que sus antepasados rechazaron. Según las interpretaciones proféticas, esto sucederá durante los eventos finales de la historia humana, cuando las naciones del mundo se reúnan contra Jerusalén y Cristo regrese visiblemente. Pero esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Por qué Dios permitió este endurecimiento en primer lugar? Pablo responde eso también desde una perspectiva redentora. En Romanos 11, 11, 12 dice: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración.
En otras palabras, el rechazo parcial de Israel al Mesías abrió la puerta para que millones de personas de todas las naciones pudieran entrar en la salvación. Y cuando Israel finalmente acepte a su Mesías, el impacto espiritual será aún mayor. Pablo lo describe como vida de entre los muertos en Romanos 11:15. Será un evento de proporciones globales y espirituales sin precedentes. Ahora bien, esto no significa que Dios haya rechazado a Israel. Pablo hace esa pregunta directamente en Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y luego cita el Salmo 94:14. Porque no desechará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. La promesa sigue vigente, y el plan de Dios incluye la restauración completa de Israel, tanto física como espiritual. Muchos estudiosos bíblicos señalan que Israel fue traído de vuelta a su tierra en 1948 en incredulidad. Es decir, la mayoría de los fundadores del Estado de Israel eran sionistas seculares, no religiosos. Pero según las profecías, especialmente Ezequiel 36 y 37, primero vendría la restauración física, el retorno a la tierra, y después vendría la restauración espiritual, el reconocimiento del Mesías. Estamos viviendo en medio de ese proceso profético, y esto nos lleva al punto final, el más cinematográfico y profético de todos. El papel de Israel en los eventos finales de la historia humana según la revelación bíblica. Porque según las Escrituras, el mundo entero convergirá hacia Jerusalén. Y cuando eso suceda, no será resuelto por política humana. Dios mismo intervendrá personalmente, y eso cambiará todo para siempre. Israel en los últimos tiempos, el centro profético del fin. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que Israel no es una nación común. Su existencia desafía la historia, su preservación desafía la lógica y su futuro profético desafía la imaginación. Porque según las profecías bíblicas, Israel no solo continuará existiendo, sino que se convertirá en el epicentro de los eventos espirituales más importantes de la historia humana. Es crucial entender que no estamos hablando de poder militar o dominio político. Estamos hablando de un plan redentor que Dios está desarrollando desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dedica más profecías a los últimos tiempos que a cualquier otro tema. Y en el centro de todas esas profecías está una ciudad, Jerusalén. No es coincidencia política, es diseño divino. Desde el principio Dios eligió a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre para siempre. En Lucas 21:24, Jesús dijo algo profético y preciso: «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Esta profecía tuvo un cumplimiento parcial en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó Jerusalén, pero tuvo un cumplimiento mucho más profundo en 1967, durante la Guerra de los 6 días, cuando Israel recuperó el control de Jerusalén por primera vez en casi 2000 años. Según algunas interpretaciones bíblicas, este evento marca una señal de que los tiempos de los gentiles están llegando a su fin y que estamos entrando en la etapa final de la profecía. No es propaganda política, no es nacionalismo. Es observación de cómo las profecías escritas hace 2000 años se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero ¿qué viene después según la palabra de Dios? Aquí es donde las profecías se vuelven increíblemente específicas. El profeta Zacarías, en el capítulo 12, describe un escenario futuro en el que todas las naciones de la tierra se reúnen contra Jerusalén. Zacarías 12:2-3 dice: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor.
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta profecía describe literalmente lo que vemos hoy desde una perspectiva espiritual. Jerusalén es el punto más conflictivo del planeta. Las Naciones Unidas han emitido más resoluciones contra Israel que contra cualquier otro país del mundo. Hay un obsesivo enfoque internacional en una pequeña franja de tierra. ¿Por qué? Porque según las Escrituras hay fuerzas espirituales operando detrás de los eventos políticos visibles. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y según Zacarías 14, esa guerra espiritual llegará a un punto crítico visible. Zacarías 14:2 describe un escenario apocalíptico: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es una imagen devastadora, pero no es el final del plan de Dios, porque lo que viene a continuación es el clímax profético más poderoso de toda la Biblia. Zacarías 14:3-4 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esto es literal según la interpretación profética. No es metáfora política, no es simbolismo vago. Según la profecía, Jesucristo regresará físicamente a la tierra y sus pies tocarán el monte de los olivos, el mismo lugar desde donde ascendió al cielo hace 2000 años. Hechos 1:11 confirma esto cuando los ángeles dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se fue desde el monte de los olivos, volverá al monte de los olivos, y cuando regrese, según Zacarías 14:9, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Esto significa que Cristo establecerá un reino literal de justicia, paz y rectitud que abarcará toda la tierra. Isaías 2:3 lo describe así: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El centro del gobierno divino no será una superpotencia humana. Será Jerusalén bajo el reinado directo del Mesías. Pero antes de que eso suceda, muchas interpretaciones sugieren que ocurrirán eventos dramáticos descritos en las Escrituras. Daniel 9:27 habla de un pacto de 7 años que será roto. Ezequiel 38 y 39 describen una invasión masiva contra Israel por parte de naciones del norte. Y Apocalipsis 16:16 menciona la batalla final de Armagedón. Todo esto puede sonar abrumador, pero aquí está el punto crucial desde la perspectiva espiritual. A través de todos estos eventos, Israel no será destruido. Zacarías 12:8-9 promete: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Cada nación que se levante contra Israel enfrentará el juicio divino. Porque tocar a Israel es tocar la niña del ojo de Dios, según Zacarías 2:8. Y cuando Cristo regrese, Israel finalmente lo reconocerá como su Mesías. Zacarías 12:10 describe ese momento transformador. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Habrá un reconocimiento colectivo, un arrepentimiento nacional, una transformación espiritual sin precedentes. Entonces, ¿por qué Israel jamás será destruido? No porque sea perfecta, no porque sea una superpotencia,
sino porque Dios tiene un plan redentor que aún no ha concluido. Un plan que involucra a Israel, pero que se extiende a toda la humanidad. Un plan que culminará con el regreso visible de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. La promesa inquebrantable, porque nada puede destruir a Israel. Hemos recorrido miles de años de historia. Hemos visto imperios caer. Hemos visto persecuciones, exilios y genocidios. Hemos visto a Israel disperso por el mundo entero y hemos visto su retorno milagroso. Pero ahora llegamos a la pregunta espiritual final. ¿Qué garantiza absolutamente que Israel nunca será destruido en el futuro? La respuesta está en la naturaleza misma de Dios. Porque lo que está en juego aquí no es solo la existencia de una nación, lo que está en juego es la credibilidad del carácter de Dios, su fidelidad inmutable, su palabra eterna. Si Dios pudiera romper su pacto con Israel, entonces ninguna otra promesa bíblica sería confiable. La salvación estaría en duda, el perdón sería incierto, y la esperanza del creyente sería frágil y sin fundamento. Por eso, Dios mismo vincula su nombre y su carácter con la existencia de Israel. En Jeremías 31, 35, 36, leemos una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Léelo de nuevo despacio. Deja que esto penetre en tu espíritu. Dios está diciendo que Israel dejará de existir solo cuando el sol, la luna y las estrellas dejen de funcionar. Solo cuando las leyes del universo colapsen, solo cuando la creación misma se detenga. Mientras el sol brille cada mañana, mientras la luna alumbre cada noche, mientras las estrellas sigan en su curso, Israel existirá. Esto no es una promesa condicional basada en comportamiento humano. Es una garantía absoluta respaldada por las leyes físicas del cosmos que Dios mismo estableció. Y en el versículo siguiente, Jeremías 31, 37, Dios añade, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. En otras palabras, Dios está diciendo, mide el universo completamente si puedes. Explora todos los fundamentos de la tierra si eres capaz, y solo entonces podrás pensar que yo he rechazado a Israel. Es imposible, porque el universo no puede ser medido completamente. Los fundamentos de la tierra no pueden ser totalmente explorados, y por lo tanto, el rechazo de Israel es igualmente imposible. Algunos podrían objetar desde una perspectiva humana, pero Israel ha pecado tanto contra Dios, ¿no debería ser castigado permanentemente? Y la respuesta bíblica es que Israel ha sido castigado. Deuteronomio 28 profetizó maldiciones severas si Israel desobedecía: exilio, persecución, sufrimiento. Y todas esas maldiciones se cumplieron con exactitud histórica. Pero las mismas profecías que anunciaron el castigo también prometieron la restauración. Deuteronomio 33:5 dice, entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. Y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esta promesa de restauración no dependía de la perfección de Israel, dependía de la fidelidad inquebrantable de Dios. Y eso es exactamente lo que vemos en la historia cumplida. Israel fue castigado,
pero no destruido. Fue dispersado, pero no olvidado. Fue perseguido, pero no aniquilado, porque Dios cumple lo que promete. El apóstol Pablo lo resume perfectamente en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocables es espiritualmente crucial. Significa que no pueden ser cancelados, retirados o anulados. Una vez que Dios llamó a Abraham, ese llamado permanece para siempre. Una vez que Dios prometió la tierra, esa promesa permanece para siempre. Una vez que Dios estableció el pacto, ese pacto permanece para siempre. Y esto tiene implicaciones prácticas y espirituales profundas para hoy. Significa que cualquier nación, gobierno o líder mundial que intente destruir a Israel está literalmente peleando contra Dios mismo. Está desafiando un pacto eterno establecido por el Creador del universo. Y la historia ha demostrado una y otra vez que esa es una batalla que no se puede ganar. Génesis 12:3 sigue vigente hoy. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Cada imperio que maldijo a Israel fue maldito. Cada imperio que intentó destruir a Israel fue destruido. Pero también significa algo mucho más esperanzador y transformador para tu vida espiritual. Significa que Dios es absolutamente fiel, que sus promesas son eternamente seguras, que lo que Él dice se cumple sin excepción. Si Dios ha mantenido a Israel durante casi 4000 años, a pesar de todos los intentos de destrucción, ¿cuánto más mantendrá a aquellos que han puesto su fe en Él? Si Dios no ha roto su pacto con Israel, a pesar de todas las infidelidades humanas, ¿cómo podría romper su pacto de salvación con aquellos que creen en Cristo? La existencia continua de Israel es más que un fenómeno político o histórico. Es una señal viviente y tangible de que Dios cumple lo que promete. Es un recordatorio visible de que hay fuerzas espirituales operando detrás de los eventos visibles, y es una advertencia profética de que el tiempo se está acabando. Porque si las profecías sobre la dispersión de Israel se cumplieron exactamente como estaba escrito, si las profecías sobre la restauración de Israel se cumplieron exactamente como estaba escrito, entonces las profecías sobre el regreso de Cristo también se cumplirán exactamente como está escrito. Jesús mismo conectó estos eventos espirituales. En Lucas 21:28, después de profetizar sobre Jerusalén y los eventos finales, dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». La restauración de Israel es una señal de que la redención final está cerca. No es motivo de miedo, es motivo de esperanza, es motivo de preparación espiritual. Y aquí está lo más poderoso de todo. Lo mismo que garantiza la existencia de Israel, garantiza la salvación de todo aquel que cree. Porque ambos se basan en la misma cosa, la fidelidad inmutable de Dios. Si Dios pudiera fallar en uno, podría fallar en el otro. Pero como Él nunca falla, como su palabra es eterna, ambos están absolutamente seguros. Israel jamás será destruido. No porque sea una nación perfecta, no porque sea militarmente invencible, no porque sea una superpotencia mundial, sino porque el Dios del universo ha puesto su nombre sobre ella, y nadie puede destruir lo que Dios ha decidido preservar, porque mayor es Él que está en nosotros, que el que está en el mundo. Y aquí es donde todo se revela con claridad absoluta. Durante 4000 años, imperios se levantaron creyendo que podían borrar a Israel del mapa. Egipto lo intentó, Asiria lo intentó, Babilonia lo intentó, Roma lo intentó, los nazis lo intentaron con maldad sistemática.
Todos fracasaron. No porque Israel fuera militarmente superior, no porque tuviera alianzas políticas invencibles. Fracasaron porque no estaban peleando contra un pueblo. Estaban peleando contra una promesa. Y las promesas de Dios no pueden ser rotas. Según la Biblia, Israel no es simplemente una nación más. Es una señal profética. Es la prueba viviente de que Dios cumple lo que dice. Cuando Dios prometió a Abraham una descendencia eterna, lo dijo en serio. Cuando prometió una tierra, lo dijo en serio. Y cuando prometió que Israel jamás sería destruido, lo dijo con la autoridad del Creador del universo. Hoy, contra todo pronóstico humano, Israel existe. Un pueblo que estuvo muerto por casi 2000 años, volvió a respirar. Un idioma que había desaparecido volvió a hablarse. Una tierra que había sido desolada volvió a florecer. Y una nación que todos dieron por perdida regresó al escenario mundial. Eso no es política. Eso no es coincidencia diplomática. Eso es profecía cumplida ante nuestros ojos. Y lo que esto significa para ti es profundamente transformador. Si Dios ha sido fiel a Israel, a pesar de todo, también será fiel a ti. Si ha cumplido cada promesa que hizo hace miles de años, también cumplirá las promesas que te ha hecho en su palabra. Porque la misma fidelidad que sostiene a Israel es la misma fidelidad que te sostiene a ti. Israel jamás será destruido. Porque Dios lo dijo, y lo que Dios dice permanece para siempre. Y ahora lo sabes, Israel no existe por casualidad histórica, no sobrevivió por suerte política, no regresó a su tierra por mera diplomacia humana. Todo lo que has descubierto en este mensaje apunta a una sola verdad espiritual fundamental. Dios cumple lo que promete, y cuando Dios hace un pacto eterno, nada en el cielo ni en la tierra puede romperlo. Desde Abraham hasta hoy, desde el desierto hasta Jerusalén, desde el exilio hasta el renacimiento, la historia de Israel es la historia de un pacto inquebrantable. Es la historia de un Dios que no olvida, que no abandona y que no falla jamás. Cada imperio que intentó destruir a Israel cayó en el polvo de la historia. Pero Israel sigue de pie, no por su fuerza, sino porque Dios está con ella. Y esto no es solo una lección sobre Israel. Es una revelación sobre la fidelidad de Dios hacia todos los que confían en Él. Si Dios mantuvo a Israel durante 4000 años de persecución, exilio y guerra, ¿cuánto más te mantendrá a ti? Si Dios cumplió cada profecía sobre la restauración de Israel, ¿cuánto más cumplirá las promesas que te ha hecho en su palabra? Según las Escrituras, estamos viviendo en tiempos proféticos. El reloj de Dios está corriendo. Y cada evento que sucede en Israel hoy es una señal de que el regreso de Cristo está cerca. No es motivo de miedo paralizante, es motivo de preparación espiritual, es motivo de esperanza transformadora. Porque lo mismo que garantiza la existencia de Israel, garantiza la salvación de todo aquel que cree. Antes de terminar, quiero preguntarte algo desde lo más profundo. ¿Crees que lo que está sucediendo con Israel hoy es solo política humana? ¿O es el cumplimiento exacto de lo que fue profetizado hace miles de años por los profetas inspirados por Dios? Déjame tu reflexión en los comentarios. Y si este mensaje tocó tu corazón y transformó tu entendimiento, suscríbete y activa la campanita, porque necesitas estar atento a lo que viene. Porque si las profecías sobre Israel se cumplieron exactamente como estaba escrito, entonces las profecías sobre el fin también se cumplirán exactamente como está escrito. Israel jamás será destruido. Porque Dios lo dijo, y la palabra de Dios permanece para siempre.
Ahora ve y comparte esta verdad transformadora, porque el mundo necesita saber que Dios es fiel, que sus promesas son eternamente seguras y que lo que Él comienza lo termina. Que Dios te bendiga profundamente. Hasta el próximo mensaje. Si este contenido tocó tu corazón y transformó tu comprensión de las Escrituras, puedes apoyarnos con un Super Thanks. Tu contribución, por pequeña que sea, nos permite continuar compartiendo mensajes bíblicos profundos que acercan a las personas a la verdad de la palabra de Dios y fortalecen la fe de quienes buscan entender los tiempos proféticos.